Juan, buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo estás? Abrazo. Bien, Aquí, bien, Juan. Pues, tarde futbolera con sí, temas sí, sí. de más profundidad. Eso es lo que decimos. Así es, Juan, Hay goles. gracias. Eh, Aquí sí hay goles. Aquí sí hay goles. Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va el partido? 0-0 hasta donde entiendo. 0-0 todavía. Bueno, Juan Becerra Costa, ¿por qué la fascinación popular por el fútbol? ¿Por su belleza en cuanto a deporte, es decir, por la simpleza con la que cualquiera lo puede practicar, un baloncito y una pared y te la puedes pasar las horas ahí peloteando y cotorreando? ¿Por los intereses comerciales que convergen en él? ¿Por las grandes figuras mundiales o nacionales que atraen la visión de las masas? ¿Por qué la popularidad, el deporte mundial, el fútbol? No, pues a mí me parece que debe ser un conjunto de cosas, Julio. Eso que dices de que es muy fácil jugar y no necesariamente, porque mucha gente que ve el fútbol, pues lleva 40 años sin tocar un balón. Sí, sí, sí. No es que a mí me gusta mucho el deporte. Sí, ¿qué deporte haces? No, pues ninguno, pero me siento con una cervecita a verlo, ¿no? Futbolista de sofá. Exactamente. Ajá. Tiene que ver con un sentido de identidad, de representación, de aspiración también, por supuesto, y intervienen los grandes intereses económicos a través de estrategias de manipulación de conciencia, sin duda alguna. Lo vemos cada mundial. Sino, ¿cómo te explicas que haya tantos aficionados a un equipo que lo que realmente genera a la hora de la hora es una sensación de enorme decepción y de derrota? No Como es, estás hablando del Atlas. no estoy hablando de la selección nacional. No, el Atlas acaba Ajá. de ser campeón hace no mucho, Pues sí, querido. pero después de 70 años de no Así, serlo. Así así, es. el Cruz Azul, ¿qué me dices? Yo le voy al Cruz Azul, imagínate, aunque gane. Ajá. Y Aunque gane. entonces aquí lo hemos tomado como una bandera en México, en donde pues no importa a qué equipo le vayas, realmente la selección es tu equipo y te olvidas de que si los jugadores pertenecen a las Chivas, al Atlas, al América o al Cruz Azul, cuando están en la cancha, porque como persona te traspasas, los conviertes en algo absolutamente tuyo. Entonces, por eso es muy ingenioso el eslogan que le pusieron, el de mi selección, porque van directamente a parte del imaginario, la representación de significados que hacemos con este equipo, porque lo hacemos nuestro. Es mi país, es mi patria, es mi bandera y es mi selección. Y trasciende al fútbol. Es una manera en la que encontramos de representar ante el mundo lo que creemos que somos a través del fútbol. Y por eso ves tantas muestras de identidad en los mundiales de aquellas personas que se pueden pagar este viaje o que no pueden e incluso empeñan absolutamente todo lo que tienen para irse a seguir a la selección nacional, a pesar de que en el fondo saben que no pasará ahí de una cantidad de partidos y que tampoco dará fútbol y que tampoco dará espectáculo, pero eso no importa, eso pasa un segundo término, porque pues, así lo aceptamos, porque es aceptarnos a nosotros mismos. Por eso tiene tanto éxito en México el fútbol. Y en otros países, pues sí es el deporte nacional en el que sí todo el mundo lo juega, como por ejemplo en Brasil, ¿no? Que tienes allá los reclutadores de fútbol extranjeros, pues yendo casi a las salas de parto en Río de Janeiro para ya Sí. fichar a los jugadores, ¿no? No perdemos nada por volumen. No sé tú cómo lo veas, Julio, tú eres aficionado. Tú, Arturo, ¿a quién le vas? A ver, Arturo. Bueno, y ya está por aquí Alberto Nájara, a quien saludamos. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a ti, a Juan, a Arturo, a la audiencia y por supuesto a Adriana. Muy bien, Alberto. Arturo Cano, ¿cómo ves el tema del fútbol, el apasionamiento? Luego hay segmentos intelectuales que dicen es el opio del pueblo, es la enajenación absoluta. Se le usa para distraer, para disolver la atención sobre temas muy importantes. ¿Qué opinas, Arturo? Pues yo creo que más allá del gran negocio que significa y del control por grupos económicos de este gran espectáculo, lo que tenemos también es un juego que tiene unas raíces en la gente y que es compartido en muchas partes del mundo. Recuerdo que hace unos meses hice una nota sobre el campo de refugiados más grande del mundo, que es el campo Kutupalong en Bangladesh.
se calcula que viven ahí alrededor de 800,000 personas, desplazadas de conflictos de carácter étnico de Myanmar y de otros lugares. Y ahí encontré, cuando estuve buscando información sobre este campo de refugiados, que es el más grande del mundo, encontré un documental bellísimo porque está construido con las miradas y las voces de los propios refugiados. Es un lugar donde, ya se imaginarán ustedes, padecen condiciones de vida terriblemente complicadas, no hay a veces alimentos, hay muchas dificultades para el agua, para la sanidad, en fin. Y este documental, que está narrado a partir de las miradas de los propios refugiados, comienza con una escena donde un grupo de niños juega en medio de la lluvia y literalmente revolcados en el lodo. Y es la única felicidad que pueden tener en ese lugar donde pues uno diría que no hay ninguna esperanza, no hay ningún horizonte de vida, nada por el estilo. Y ver a los niños ahí jugando en ese documental, que es muy bello. Voy a buscar el nombre y se los paso, el nombre del documental, que se puede ver ahí en la página de ACNUR, me parece, ¿no? Del Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Entonces yo creo que es un fenómeno este juego, que va mucho más allá de la tragedia del actual mundial en Qatar y las 6,500 muertes de refugiados que trabajaron en la acelerada construcción de los estadios, y también incluso de este espacio muy curioso que se ha dado para la protesta en el mundial, ¿no? Estaba mirando hace unas horas una recopilación de protestas relacionadas con el apoyo al pueblo palestino. Una colección de videos donde aparecen ciudadanos de distintos países de la región rechazando dar entrevistas a los medios israelíes, o donde otros sacan banderas de Palestina o gritan libertad a Palestina, en fin. Pues yo creo que todo eso, todos los males del mundo y todas las maravillas atraviesan este espectáculo que para muchos resulta fascinante. Bien, Arturo. Alberto Nájar, ¿qué decir sobre la fascinación mundial sobre el fútbol, sus intereses comerciales, la manipulación política? Pues en horas como estas, en las cuales nosotros mismos estamos aquí compitiendo con información y análisis, con la hora en la que mucha gente está pues legítimamente clavada con estar viendo qué sucede con la selección nacional. Alberto, ¿qué opinas? Mira, indudablemente que es un deporte que le gusta a muchísimas personas, a millones y millones de personas en el mundo occidental, por lo menos, o en el planeta, pues, para no dividirlo solamente en una parte del planeta Tierra. Es evidentemente que a muchas personas les apasiona por lo que significa este deporte. Y pues justamente de eso se han aprovechado las cadenas comerciales de los medios de comunicación, justo porque han encontrado ahí un filón económico bastante nutritivo y lo han utilizado para su propio beneficio y han manipulado la aspiración o el hobby, la afición de millones de personas, simple y sencillamente pues para ganar más recursos. También ha sido motivo el fútbol de una disputa política en algunos momentos. En fin, todo lo que tenga que ver con aficiones de los seres humanos, siempre se le encuentra una forma de sacarle provecho. Yo personalmente no soy así como un aficionado de fútbol. Eso no significa que no sepa de qué va. Pues sí, como alguna vez incluso intenté jugar cuando era niño. Yo iba a los estadios no necesariamente a ver un partido de fútbol, sino pues a ver a la gente, a ver cómo reaccionaban. Y me parece muy lamentable la forma como se ha construido en el caso de la selección mexicana, pues un gran negocio, un imaginario y una manipulación brutal de muchísimas personas, justamente con ese propósito de obtener nada más el rating. Me parece que es algo que debería ser muy cuestionado, no solamente por el hecho de la manipulación en sí, el pretender, el quitarle la capacidad de reflexión y análisis a un tema como es el fútbol y someterlo simplemente al espectáculo, sino también porque en el mundo de ese deporte también existen un montonal de historias muy truculentas que de pronto se pierden nada más por el puro negocio.
Hay que recordar, por ejemplo, que famoso ese, no sé si sigue existiendo esa cosa de la venta de jugadores, el famoso draft, creo que se llegó a llamar, pues es un mercado de esclavos, simple y sencillamente. Las condiciones laborales de los jugadores son desastrosas, la manipulación de los jóvenes y la forma como se echan a perder muchísimos talentos también está pues a la orden del día, sin contar, pues por supuesto, con todo lo que implica la comercialización de cantidad de productos chatarra que van en contra directamente de la salud que se supone que deben tener los jugadores de un deporte como es el fútbol. Yo la verdad, pero bueno, pues es la realidad de nuestro país y de otros países. La afición va a seguir pues muy metida en este tema. Difícilmente van a protestar porque inclusive ya se creó como una costumbre de escuchar o ver los partidos de fútbol en la televisión y escuchar los berridos de los comentaristas y las tonterías y a veces estupideces que dicen, además de los atentados al lenguaje, ¿no? Supongo que forma parte ya de algo cotidiano y va a ser muy difícil que exista una especie de alfabetización allí en la forma correcta de ver a un deporte de masas que la verdad que es bastante noble. Lástima que está tan corrompido y tan pervertido, Julio. Gracias, Alberto. Pues sí, alfabetización deportiva y social, de acuerdo. Y en cuanto a los berridos y demás, ya estallaron porque México anotó gol, de tal manera que ya va ganando 1-0 México en este juego contra Arabia Saudita. Ya estoy viendo de inmediato, ya hay fotografías en las cuales están diciendo que ya hay festejos en el propio, la gente que estaba cerca del Monumento a la Revolución, se acerca, reporte Índigo, dice Henry Martín anota, y así se festeja en el Monumento a la Revolución. Bueno. Pero ilústranos, Julio, antes de pasar a otra cosa, ¿qué necesitamos para pasar a la siguiente ronda? Porque ahí sí yo estoy totalmente perdido. No sé, yo ya estoy más perdido también que buscando quién va a ser el candidato de Morena o de la izquierda rumbo al 2024, o más perdido que tratar de saber quién va a ser el candidato de la oposición. Así de perdido estoy. Lo único que sé es que Argentina también va ganando 1-0 y la verdad no sé los movimientos esos por ahí. Juan Becerra está poniendo cara de que él sí sabe, pero no sé si es nada más la actitud. ¿Eh? No, si supiéramos que no, pues imagínate, ya les habríamos pasado la receta. Pues sí. No, bueno, es que entiendo que depende del número de goles que haga cada equipo, además del resultado del partido de Argentina, ¿no? No, hombre, está desatado aquí el asunto. Me reporta Sebastián Enrique, nuestro compañero de producciones de hoy en Tripulación Astillero, que ya metió otro gol México, 2-0. El propio presidente de la República dijo hoy que su pronóstico era 4-0, que ganaría México a Arabia Saudita. Híjole, sería buenísimo que ganara por 4-0. Sí, ya sería el colmo, dirían. Ahí está la demostración de todo lo que significa. Manipulan y no sé cuántas cosas, imagínate. O del otro lado, Julio, van a ahora sí que a beatificar a San López Obrador. Sí, haría una segunda marcha, pero futbolera. Si no por razones políticas, sino futbolera. Esa encabezando. se hace, Julio, siempre. Esa siempre se hace allá en el Ángel, aunque lo rodeen de vallas. Sí, pues ahí está ya todo este camino. Pero bueno, Carolina Rocha dice, ahora sí, Santo Niño de Atocha, Virgencita del Tepeyac, Tadeo de la selección. Javier Alatorre dice, gol de México, 2-0 sobre Arabia. En fin, pues ahí está. Dice Nacho Lozano, golazo, ya nomás falta uno, entonces tal vez con el 3-0 quede muy bien México, pero bueno, pues ya iremos viendo. Juan Becerra Costa, hay que entrar a los temas que no son tan populares y que no son tan de la afición enorme, pero sí de una consecuencia fuerte. Todo este tema de la reforma electoral que ha propiciado desde la marcha de los opositores el 13 de noviembre, pues la marcha del presidente López Obrador, aunque oficialmente se haya dicho que no, pero no deja de ser en el equilibrio de fuerzas, y ahora parece estarse atorando en el propio San Lázaro, entre versiones de que los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista no le quieren entrar con Morena porque no quieren reducción de financiamiento a los partidos, ni reducción del número de espacios pluris, porque pues son los suyos. ¿Cómo has visto este proceso, Juan? Pues de llamar la atención, Julio, por varias cosas. Una, por ejemplo, que apenas hace unos días Morena
parecía tener como mucha prisa, ¿no?, en llevar a cabo la discusión de la reforma en el Pleno, y pues la pospuso en últimas horas hasta el próximo martes. Fíjate que ayer tuve la oportunidad de hablar en entrevista con la diputada Graciela Sánchez, ella de la Comisión de Reforma Política Electoral. Justo le preguntaba eso, ¿no? Y me responde, pues lo que se ha dicho, que se busca dar más tiempo a los legisladores para que revisen la minuta, pero bueno, también le pregunté sobre si esto se debía a resistencias de partidos aliados a Morena, ¿no? Es decir, el PT, el Verde. No sé si hay alguna negociación, alguna discusión para aprobar la reforma, y ella dice que hay unidad, eso es lo que ella dice. Al interior de Morena se rumoró que, ojo, aclaro, es un trascendido de reporteros en pasillos de San Lázaro, y así hay que tratarlo, pero trascendió que diputados de Morena, afines a Morena, están empezando a votar a favor de la reforma. También esto fue desmentido por la diputada Sánchez. Y bien, ya presentará el presidente en unos días, ¿no?, las modificaciones a leyes secundarias, porque pues, todo aquello que implica un cambio constitucional, pues nomás no va a pasar, al igual que la reforma. Y así, pues como siempre, los partidos ganan, los ciudadanos perdemos. O sea, nada de menor cantidad de legisladores, que ya son demasiados y bien caros que salen. O sea, nada de que le bajamos la lana a los partidos políticos, que vaya negocio que son, ¿no? Modelo de negocio que tiene como ejemplo muy claro es el Partido Verde, ¿no? Que mira, no necesita proyecto, no necesita ideología, no necesita bases, sentido y coherencia, recibiendo cada año millones de pesos del erario y teniendo poder político para hacer negocios, mientras sus dueños, que son dueños y empleados, ostentan el nombre ecologista, mientras beben vino de una bota en las barreras de la Plaza de Toros, ¿no?, cuando están cabildeando para que manglares se conviertan en hoteles, ¿no? Ya saben, con el clásico, pues, y a mí que me toca, que pudimos escuchar en voz del otrora Niño Verde, al que palabras suyas se habían chamaqueado. Y mientras todo es politiquería, ¿no?, ahí con la discusión de la reforma, y en segundo término están los intereses de los ciudadanos, esos que tendrían que, pues, ser representados por unos diputados que en lugar de ellos representan a sus bancadas. Y dicen que la democracia está bien, así como está ahorita, con esto que te estoy platicando. No, bueno. Sí, así están las cosas. Arturo Cano, ¿qué te va llamando la atención de este proceso de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, las pugnas internas, se dice, de los propios partidos aliados de Morena? ¿Cómo lo vas viendo, Arturo? Bueno, el presidente de la República dice que es lo que está ocurriendo actualmente con esta reforma electoral, recuerda la importancia de la mayoría en el legislativo, ¿no? Podríamos agregar que también recuerda la importancia de tener aliados confiables o de contar con estrategias de promoción adecuadas de las iniciativas que se buscan desde el gobierno, porque por un lado, pues parece ser que en esta idea de plan B ni siquiera se había convencido a los aliados cercanos. Sabemos que los partidos que conocemos como la chiquillada, pues siempre han necesitado vejigas para nadar. Entre las cosas que parecen estar en la mesa puestas por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo, pues es su rechazo a la reducción de los recursos para los mismos partidos, para las burocracias partidistas, su rechazo a la reducción en el número de legisladores, porque pues ahí verían un riesgo de perder representantes, de perder espacios, porque la mayor parte de los legisladores de estas fuerzas minoritarias suelen ser plurinominales y ahora estarían pues sujetos a listas. En el caso del PT, según leí en la nota de los compañeros de la jornada, pues también pondrían sobre la mesa otros temas de su interés particular, como la vuelta a las candidaturas comunes, que siempre le dan oxígeno al partido menor que presenta un candidato común. Yo veo que nuevamente tenemos un problema con el liderazgo de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, porque
es el encargado de una negociación con otras fuerzas políticas y se la pasa el diputado Mier lanzando expresiones como ahí les va esto para que les arda y cosas por el estilo, que yo me imagino que pues no ayudan en nada a la posibilidad de la negociación. Fue muy interesante ver esto que sucede en la Cámara apenas unas horas después de la gran marcha del presidente López Obrador en la Ciudad de México, porque toda esta recarga de energía política del presidente no, por lo visto, que no llegó a San Lázaro. Es decir, vimos una gran energía y una gran fortaleza y una reafirmación del liderazgo político en el Zócalo, pero esto no necesariamente se traslada a San Lázaro. Puede ser que los líderes del PT y del Verde marchen con el presidente y griten, es un honor estar con Obrador, como gritaron miles el domingo, aunque también ellos podrían gritar, es un honor vivir de Obrador, como antes vivieron de otras fuerzas políticas con las que se aliaron según les acomodara a sus intereses. Recordemos, por ejemplo, que el PT es una fuerza que mantuvo su registro gracias al PRI. Estuvo en riesgo de perder su registro, si mal no recuerdo, en 2015. Y hubo por ahí un ajuste y se anuló la elección en un distrito de Aguascalientes, se repuso esa elección y con esos numeritos el PT pudo conservar su 3% y con ello el registro gracias al PRI. Entonces, son fuerzas que se han acomodado al partido que está en el poder, a los aires que soplan según el momento. Y bueno, pues aquí estamos viendo las consecuencias, entre otras cosas, de esa política de alianzas electorales del año pasado, gerenciada por Mario Delgado, que le dio muchas posiciones al Partido Verde. Así es, Arturo, de ese episodio del que hablas cuando el propio Partido del Trabajo perdió circunstancialmente el registro, estaba a punto ya de perderlo en definitiva, cuando hubo una maniobra con una elección extraordinaria en un solo distrito, siempre se habló de arreglos con Miguel Ángel Osorio Chong para darle esas décimas de punto que le permitieron arribar apenas a lo deseado. Alberto Nájar, dice Arturo Cano que hay quienes gritan, es un honor vivir de Obrador. Y vaya que históricamente el Partido del Trabajo, el Partido Verde, en su tiempo también el propio Partido Convergencia de Dante Delgado, ahora Movimiento Ciudadano, pues han tenido presencia, vigencia, votos, prerrogativas, presupuesto, también por López Obrador. ¿Cómo ves todo esto, Alberto? Bajo esa tesis yo ampliaría inclusive el espectro de la revisión, porque no solamente algunos partidos políticos viven de Obrador, sino también algunos personajes de la política. Ahí tenemos el caso de Xóchitl Gálvez, de Lili Téllez, de este sujeto, ¿cómo se llama? Carlos Alasraqui, el propio Loret, en fin, la Denise Dresser, todos aquellos que no tienen otra cosa que hacer más que estar inventando pues calumnias y manipulando información y concentrados como están que se clavan en la textura, pues básicamente, porque no veo otra forma de explicar esa obsesión que tienen por el presidente López Obrador, además de sus propias venganzas y cuestiones personales en términos de no poder contener sus pasiones, ¿no? Pero en el caso de los partidos políticos y esta reforma electoral, pues a mí me parece que de nuevo estamos en el inicio de un periodo que va a concluir con, ¿cómo podemos llamarle? Más de lo mismo, otra vez el gatopardismo. No veo yo ánimo para que se haga una reforma profunda en el sistema de elección en nuestro país, que está básicamente dominado por los partidos políticos, que le cierra la puerta por completo a los ciudadanos que tienen que pasar por el filtro de los partidos políticos para poder pensar en acceder a algún cargo político que les corresponde en sentido estricto a ellos, nos corresponde a nosotros el ocupar. No veo tampoco un interés de parte de los partidos políticos, sobre todo el Partido Verde, que coincido con Juan, pues ese sí es un caso de veras de una, pues para estudio, no sé, de la corrupción en su máximo nivel. No veo, insisto, un estímulo, incentivo para que terminen con este sistema de financiamiento a través de recursos fiscales para los partidos, con el argumento de que lo necesitan para no contaminarse con dinero sucio. Entonces, de veras, yo no creo que esta reforma vaya a servir de mucho más allá de que de cambiar
al Consejo, al Instituto Nacional Electoral y mover algunas otras 2 o 3 cosas ahí en términos de ahorros, en términos de recursos fiscales que se utilicen en la organización de las elecciones. Pero lo que se requiere en México, que es una revisión a fondo, profunda de la forma como se elige a nuestras autoridades, e inclusive me atrevería a plantear hasta llegar al tema de revisar la integración de las cámaras de diputados, senadores y pensar en un parlamentarismo un poquito de otra naturaleza, elecciones en segunda vuelta, en fin, eso va a quedar para después. Yo no estoy muy seguro que no va a ocurrir ahora, no va a ocurrir en el 24 y dependiendo también mucho del resultado de la elección presidencial, me atrevería a decir que tampoco va a ocurrir en el corto plazo. Los políticos están muy cómodos en esa zona de confort que implica el vivir de los partidos políticos, financiamiento público, lo cual no implica que no reciban dinero de otros lados, pero bueno, dejémoslo de esa manera. Así es que yo estoy muy pesimista en ese entorno, Julio, la verdad. No veo que vaya a pasar más allá de un zipizape, se va a negociar exactamente igual, las mismas cuotas, con los candados que se necesiten para que los partidos sigan con garantizados sus recursos públicos para que se mantengan con vida, inclusive en tiempos de no elecciones y sin necesidad de presentar comprobantes como ocurre con el resto de los contribuyentes. Así es que, pues sí, eso no veo que ello vaya a haber un cambio profundo, Julio. Bien, Alberto. Juan Becerra, pues aparte de estos temas que de veras, pues esa idea de es un honor vivir de Obrador que practican personajes, opositores, comentaristas, partidos, pues hay temas muy peculiares como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que hoy ha sido señalada por el presidente de la República como un refugio de conservadurismo y ha criticado la manera como hay personajes como Denise Dresser que dijo algo así, lo parafraseo, pero que ahí se sentía muy a gusto porque ahí no tenía que enfrentar cosas como en las calles o en el Zócalo, en el que tuvo en alguna ocasión pues una impugnación incluso con empujones de parte de algunos manifestantes. ¿Cómo ves el tema de la FIL Guadalajara? Raúl Padilla, que es el jefe político de la Universidad de Guadalajara, y el sesgo o no en invitados, expositores en esa FIL padillista, Juan Becerra. Bueno, yo creo que el tema es muy amplio, podríamos llevarnos un buen rato platicando, pero aquí me parece que el punto está en quién lo organiza, tú lo acabas de decir, y qué le representa. Estamos hablando de una feria que se ha organizado desde hace ya mucho tiempo con recursos públicos que han caído a la mano de Raúl Padilla. Ahí lo mencionabas. No hay que decirlo 3 veces, no se nos vaya a aparecer el hijo del maíz, el gran cacique de la UDG, quien pone y quita rectores y maneja la universidad como un dictador, utilizando sus recursos económicos y políticos, y que extiende sus tentáculos, ¿no?, a medios locales, universitarios, incluso a este partido político, Hagamos. Sí. Y a ver, este año, la UDG cuenta con más de, me parece que una cifra muy similar a la de el INE, casi, o sea, unos 14,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un dineral al tiempo en el que la universidad no acepta más de la mitad de los solicitantes a estudiar en sus aulas, ya dice mucho de ello. Y una de las empresas, pues que usufructa Padilla, además del sistema de radio y televisión de la universidad, que es el Canal 44, la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, si la Feria del Libro de Guadalajara tiene dueño, y su dueño es Raúl Padilla, pues de extrañarlo sería que no fuese una reunión conservadora, ya no más por el simple hecho de que pues Padilla en el gobierno no va a encontrar recursos para seguir hinchando sus bolsillos, entonces utiliza el capital político que en la oposición encuentra para generar las condiciones necesarias de seguir ejerciendo ese poder que tiene e intentar incrementarlo. Por eso, la FIL de Guadalajara es el lugar, por definición, para pasearnos en sus pasillos con personajes como la dijiste, como Denise Dresser, ahí mientras platica con Aguilar Camín, mientras comparte carcajadas con Vargas Llosa, y por ahí Lorenzo Córdoba, ¿no? Y esto pues nos remite de alguna manera a aquella fonda del recuerdo, cuando la cultura en este país era manejada por esta élite intelectual de San Ángel y de las Lomas, que veían a las expresiones artísticas populares con condescendencia y al arte como artesanía,
para centrar todos los recursos en becas a jóvenes creadores de 50 años más y óperas de millones en producciones, en Bellas Artes, cuyos boletos además se apartaban para los cuates, nada más se presentaba 1 o 2 funciones, un fin de semana, y costaba lo que hubiese podido costar una escuela con maestros y talleres para que niños pudieran desarrollar las expresiones artísticas de su localidad. Ojo, que no artesanías. Y bueno, más allá de revisar las finanzas de la feria, este negocio universitario en las garras del cacique Padilla, el que se dan ahí las reuniones entre los llamados intelectuales orgánicos, pues es válido, ¿no? Finalmente están en su derecho, así como está en el derecho de cualquiera de nosotros asistir o no a esta feria, en la que hay que mencionar, hay buenos libros, la neta, hay buenos libros, y algunos a excelente precio, ¿no? No tanto como en la FIL del Zócalo, que también es una reunión de amigos, y no tiene nada de malo, de amigos de otro lado, a la que pues a mí hasta me invitan, porque algunos son mis cuates, y está padre. Nada más decir pues, que aquí el tema es el financiamiento del dinero que se mete Padilla, que además es dinero de todos los mexicanos, y la situación en la que tiene la universidad. Bien, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, pues Raúl Padilla, personaje histórico, controlador, cacique de la Universidad de Guadalajara, que ha creado varias empresas que él administra, no solo poner y quitar rectores y directores y personajes directivos de toda la UDG, sino además tiene empresas y entre ellas, empresas de la Universidad de Guadalajara con el dinero público que llega a la UDG, entre ellas la FIL. Y hay una serie de personajes de la cultura y el arte mexicanos que elogian mucho esa cara, esa faceta de la Feria del Libro que se dice es la segunda más importante del mundo. ¿Es lavar la cara con la FIL, lavarle la cara al cacique Raúl Padilla, Arturo? Pues siempre ha tenido esos dos rostros la FIL, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que se fue consolidando como un evento referencial para el mundo editorial y para el mundo literario e incluso para esta nueva beta del periodismo hecho libro, al mismo tiempo siempre ha permitido o siempre ha facilitado que Raúl Padilla lave la cara de su cacicazgo, de un control que ejerce sobre esa institución, a pesar de que dejó de ser rector en 1995. La sola prevalencia de Raúl Padilla nos habla de que el cambio político a escala federal, por más que sacuda el régimen político, por más que tome otro rumbo, como en el caso de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues no necesariamente se traduce en cambios en muchos sectores y zonas del país donde siguen prevaleciendo y al parecer seguirán, pese a este primer sexenio de la 4T, seguirán prevaleciendo los cacicazgos, es decir, estos personajes que actúan como dueños de las instituciones, se llamen universidades o sindicatos o organismos de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces yo creo que pues lo que estamos viendo ahí es una confrontación en el caso de la FIL entre dos personajes que actúan para confrontarse con ciertos aires gasteriles y que pues dejan atrapado ahí en esa disputa, dejan atrapada el evento propiamente académico, literario, cultural que significa la FIL. De un lado, la gente de Padilla acusa al gobernador de pretender manchar una feria que le ha dado nombre a Guadalajara y a la Universidad del Estado a nivel mundial, y por otro lado, pues del lado del gobierno, pues a Padilla de
de ser un cacique y manejar a su antojo los recursos de la entidad. No les falta algo de razón a ninguno de los dos bandos, ¿no? Y lo lamentable es que una de nuestras, que podría ser uno de los principales orgullos de México, que es esta feria que atrae a personajes de la cultura y de las letras muy importantes desde hace años, pues esté en manos de este tipo de personajes. Bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, ¿qué decir sobre la FIL, el cacicazgo de Raúl Padilla y las acusaciones de un manejo conservador o adverso al presidente López Obrador? Alberto. Mira, coincido con Arturo en que este doble cariz siempre ha existido, sobre todo en las últimas décadas, después del periodo en que Raúl Padilla fue rector de la Universidad de Guadalajara. Ha crecido un control importantísimo de esa institución, aunque yo me atrevo a decir que lo tenía desde antes, desde los tiempos en que fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en 1977 al 79. A partir de ese momento, casi todos los presidentes de esa organización estudiantil pues fueron puestos por Raúl Padilla. A mí me tocó como estudiante, por ejemplo, todavía el periodo de Donatiu Bravo Padilla, que es creo que primo de Raúl Padilla López. A mí me tocó cuando estaba todavía en la prepa, allá en la prepa 7 en Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara justamente. Entonces, pues desde ahí tenían un control muy fuerte de la universidad, que fue creciendo al tiempo en que la estructura política que creó Raúl Padilla López se apoderó de la Universidad de Guadalajara, y también con el permiso de los distintos gobiernos estatales, inclusive también los del Partido Acción Nacional, que encontraron muy cómodo el negociar con Raúl Padilla López la tranquilidad de los estudiantes, porque como decía un amigo queridísimo, Héctor Morquecho, que en paz descanse, él decía que la preparatoria la prepa se inventó para que los estudiantes no tumbaran gobiernos. Bueno, pues de esa manera creo que yo también las organizaciones estudiantiles y las universidades públicas, de alguna forma, el tenerlas bajo control garantizan estabilidad, no solamente para los estados de la República o las ciudades, sino también inclusive para un país. Y Raúl Padilla López jugó bastante bien ese papel que él mismo se presentó y le fue aceptado por los distintos gobiernos. Crearon un monstruo que ahora lo está allí justamente en el control de la Feria Internacional del Libro, que dicho sea de paso yo creo que es la mejor obra que ha hecho, fíjate nada más, un personaje de esta naturaleza como Raúl Padilla López. Su mejor obra es la FIL, que desgraciadamente en algún momento en los últimos años pues se ha convertido, sí, yo estoy seguro, en un reducto de los intelectuales que han sido desplazados de la opinocracia y del presupuesto público, y se han refugiado en ese espacio que les ofrece Raúl Padilla López, convertido también en opositor del proyecto del presidente de la República, en una oposición que yo no acabo de entender de dónde viene, pero que bueno, que está ahí muy presente, y que el argumento central del presidente para tratar de romper de romper a ese grupo adversario políticamente hablando, pues es cuestionar el control que tiene en la Universidad de Guadalajara. Más allá de todo eso, Julio, me llama la atención que, no sé si tú que vives allá, ahora sí que vives en mi tierra, Julio, has encontrado un movimiento realmente opositor dentro de la universidad que tenga la capacidad de disputarle el control al imperio que ha creado Raúl Padilla López. Yo no lo veo. Carlos Briceño, por ejemplo, que fue rector, impuesto también por Raúl Padilla López. Carlos Briceño fue el jefe de prensa de Donatiu Bravo Padilla en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Él intentó salirse del Huacal y le fue muy mal. ¿Recuerdas? Le fue muy mal, lo destituyeron. Creo que ha sido de los pocos rectores que han sido destituidos en la Universidad de Guadalajara. Entonces también hay que ver esa parte, ¿no? ¿Y luego se suicidó? Se suicidó, pues así fue la información después, y en todo ese proceso jugó un papel muy especial quien era director de la revista Etcétera y ahora gran crítico de la 4T y de López Obrador, Marco Levario, que era asesor y que formó parte de la estructura directiva de la UDG en la rectoría y era el principal asesor externo del propio Carlos Briceño, y era quien le manejaba la prensa, los medios de comunicación y la estrategia política fallida a tal grado que lo destituyeron por el choque con Raúl Padilla, y meses después
se suicidó el propio Carlos Briceño. Sí, lo que te decía, para cerrar, hay que revisar esa parte. ¿Realmente es tan negativo? Pues seguramente sí, muy negativo, un cacicazgo siempre lo es, tiene ese cariz, pero hay que revisar con calma. ¿Hay realmente un movimiento significativo que pretenda quitar este imperio creado por Raúl Padilla? ¿O no será que simple y sencillamente la universidad ya está muy establecida en esa naturaleza? Porque también puede ser que la oposición y las críticas vengan de fuera, pero ¿y de adentro? No lo veo yo, pero bueno, igual me equivoco. Bien. Juan Becerra Costa, otro tema interesante de estos días es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado la continuidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con lo cual confirma el decreto que en su momento publicó el presidente López Obrador de la transferencia administrativa y todo ese tipo de movimientos como resultado de la continuidad de las Fuerzas Armadas en el manejo de estas tareas de seguridad pública. ¿Qué opinas, Juan Becerra? Bueno, pues es que era algo que se esperaba, ¿no, Julio? Ni modo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no validara algo que ya se había validado antes, que tiene que ver con cómo estaba escrito el artículo 5º transitorio. Y esto es lo que de alguna manera hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, a mí me parece que aquí debemos centrar la atención en el tema que va más allá del fallo. Y este tiene que ver muchísimo con pues ya no ver lo que el Poder Legislativo intentó impugnar cuando ya lo había avalado. O sea, tener muy claro dónde poner la mirada. Y es que el despliegue del Ejército y de la Marina, pues que va a ser regulado, fiscalizado, va a ser extraordinario y es temporal y que tiene la intención de participar en materia de seguridad para pacificar al país, tiene que llevar a cabo un proceso y luego adiós. Entonces hay que ver que este proceso justo se cumpla. ¿Cómo? Pues algo que no pinta nada fácil y que tiene que ir de la mano con otras estrategias para pacificar al país cuyos frutos son imposibles de cosechar pronto, como ir directo a las causas de la violencia, que no son nada más la pobreza y la desigualdad, porque hay mucho más de fondo, sobre todo en un país como en el nuestro y en regiones en las que la apología del crimen pues ya es parte de la identidad. Y estoy hablando de algo no nuevo. Las personas se identifican mucho como iguales a través de la apología del crimen y no responde a la guerra absurda y asesina de Calderón nada más, o a Félix Gallardo nada más, o a Malverde, viene de muchísimo más atrás. O sea, en la revolución incluso, sobre todo en el norte, los bandidos, los bandoleros, los patrulleros ya forman parte de una relación de significados en la que, en una especie de Robin Hood, al margen de la ley, era el salvador de los pobres. Así que sí, que se atiendan las causas, pero mientras esto llega, que se preparen policías para que finalmente las tropas puedan regresar a sus cuarteles, tal como se dijo en campaña, ¿no? O sea, es un asunto muy complicado y ya trasciende el asunto de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Eso ya pues, es un asunto resuelto, eso ya lo vamos a tener. Y por más que se intentó a través del lawfare y de distintas instancias no llevarlo a cabo, pues ya está. Y ni modo que se contradiga la Suprema Corte de Justicia sobre algo que ya está resuelto con anterioridad y que va en el mismo sentido. Entonces me parece que la discusión ya en estos momentos tiene que estar en otro lado para ver cuáles van a ser estas funciones, sobre todo para entrenar a las fuerzas estatales y municipales, para prepararlas, para asesorarlas, para capacitarlas, para que se vayan a donde nunca tuvieron que haber salido, que es al cuartel. Bien, Juan. Miren, tenemos un público realmente muy amable. Mayela Palacios nos dice, hoy no estoy en Astillero, estoy en el FUT. Mayela siempre está atenta y siempre la veo por aquí en el chat, pero hoy nos dice, hoy no estoy en Astillero, estoy en el FUT. Hay otras personas que agradecen. Cintia Islas dice, tengo que volver a ver en retransmisión esta mesa, buenísima. Y así como eso, hay muchos comentarios. Bueno, puedes decirles, Julio, al auditorio que estamos ocupándonos de otro equipo de 11, que son los ministros de la Corte. Así es. Que también traen su juego, nada más que entre ellos, ¿no? Porque ahora traen bronca de quién va a ocupar el lugar del ministro Saldívar, que ya se va. Oye, ya no va a hacer TikTok.
togado al que nos estaba acostumbrando. ¿Quién es el Tata Martino de la Corte, mi querido Arturo? Una persona que me imagino que ha de ser secretario de estudio y cuenta en la Corte, y que tiene una cuenta en Twitter muy divertida que se llama Perrito Ministros de la Suprema Corte, ¿no? Ajá. La selección judicial en busca de su 9 goleador, que muchos dicen que será mujer en esta ocasión, Arturo. Sí, pues hay ahí ya barajándose varios nombres. Incluso hoy el periódico La Jornada publica una nota en que define 2 bloques, 2 bandos, ¿no? Los judiciales contra los pro 4T. Uh-huh. Y se señala ahí que ya 5 de los 11, bueno, de los 10, porque Saldívar ya se va, ya han manifestado su interés en participar, en contender. Ya incluso me parece que el día 6 ya tendrá que estar sus propuestas en un micrositio de la página de la propia Corte, pues porque ya esa contienda viene. Él o el presidente o la presidenta de la Suprema Corte, para hacerlo, necesita obtener 6 votos de sus pares. Entonces veremos cómo se pone ese asunto, porque pues ahí adentro ha habido mucho jaloneo entre los, digamos, los que vienen del pasado, los que fueron nombrados por otros presidentes, y los que se conoce ahora como los ministros 4T. Uh-huh. Oye, Arturo, y sobre el tema de que pide México a Estados Unidos aclarar dónde anda el paradero de la Barbie, ¿cómo ves el asunto? ¿Qué implicaciones crees que tiene esa salida de la Barbie de la lista de quienes están en prisiones en Estados Unidos? Que no quiere decir que no esté bajo control gubernamental, pero bueno, al menos en la lista de quienes están en cárceles no está. ¿Qué opinas, Arturo? Pues yo recuerdo que cuando detuvieron a este personaje sanguinario, le regaló a todo el país una sonrisita. Sí. Era una cosa, Alberto Nájar la debe tener mucho más clara, porque además él le dio un seguimiento más detallado al personaje. Pero bueno, lo que estamos viendo con este caso del paradero de la Barbie, pues es lo que ya nos ha ocurrido otras veces con el hecho de cómo la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, se metió hasta la cocina en México en diversos momentos, y no siempre con intereses que fueran los de el combate al narcotráfico puro y limpio, sino muchas veces echando a andar unos grupos contra otros, favoreciéndose del control de la información otorgada por un grupo. En fin, pues es yo creo que una consecuencia de esta política que se siguió durante mucho tiempo, de entregarnos totalmente, incluyendo a las agencias de seguridad mexicanas, a los objetivos de Washington y a la política de ese país en materia de drogas, que ha sido un absoluto fracaso, según han reconocido no solamente ahora el presidente López Obrador y el presidente Gustavo Petro de Colombia, sino incluso expresidentes conservadores. Yo recuerdo una carta que firmó ahí Zedillo con otros expresidentes latinoamericanos, hablando de cómo era necesario cambiar este paradigma de combate a las drogas y reconocer que había habido un fracaso completo en esta idea del combate a los grandes capos y a las estructuras criminales. Pero pues como termina siendo un tema útil a la política estadounidense, que a falta de cortina de hierro, a falta de Guerra Fría, se inventó el fantasma del narcotráfico para seguir metiendo las narices y las manos en América Latina, pues es muy complicado, y la Barbie pues solamente es una expresión de las más tenebrosas de este fracaso. Bien, gracias. Alberto Nájar, pues te ha mencionado Arturo Cano como alguien que supo y conoció y vivió en esos momentos como reportero los temas de la Barbie. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora? Sí, a mí me tocó cubrir para La Jornada, para Macio Sare, el suplemento Macio Sare,
el inicio de la Gran Guerra en Tamaulipas, en el año 2004, 2003, 2005, y ya el personaje, la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, ya era muy conocido en la frontera chica, él junto con su mejor amigo al que le decían El Sol, que eran como una dupla de sicarios muy jóvenes, ambos originarios de Estados Unidos, y que por esa misma condición tenían un atractivo para la organización delictiva de ese momento, que era Osiel Cárdenas Guillén, el jefe del cartel del Golfo, el llamado Matamigos, o como le decían allá a sus cuates, el Costroso. Le decían el Costroso porque siempre andaba muy mugroso, a Osiel Cárdenas Guillén. Bueno, desde entonces la Barbie tenía ya una presencia importante en el tráfico de drogas, era como muy eficiente justo para el trasiego que en aquella frontera chica, y ya después se metió de lleno en la organización del cartel de Sinaloa y terminó con los hermanos Beltrán Leiva. Lo que sucede que es cuando finalmente se le conoció en cadena nacional, literalmente, porque cuando lo capturaron con su playera polo, creo que era color verde, y su enorme sonrisa, que algunos interpretaron como que una cuestión como para decir, ustedes no saben de lo que traigo yo detrás y las negociaciones que tengo encima, aunque en algún momento alguien dijo que era nerviosismo. El caso está en que este personaje me parece a mí muy importante para el caso que tendría que iniciar en enero de 2023 de Genaro García Luna, porque no hay que olvidar, justamente por ser uno de los personajes más importantes del cartel de los Beltrán Leiva en la zona de Morelos y de Guerrero. La Barbie tuvo mucha presencia de las relaciones que llegó a plantearse en algún momento de una especie de levantón o de secuestro jamás desmentida que tuvo García Luna cuando regresaba de Morelos hacia la Ciudad de México, que se lo llevaron a hablar con el jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva, para reclamarle el comportamiento que tenía como jefe de la Secretaría de Seguridad. Entonces, todo ese tipo de historias, la Barbie tiene mucho conocimiento, sabe perfectamente bien cuáles son la relación que tuvo García Luna con estos grupos y otros, y la presencia que tuvo en la Ciudad de México y otros lugares del centro de la República. Entonces, yo sí creo que la Barbie en este momento ya está preparado para testificar en el juicio de García Luna, y lo que diga, lo que vaya a hablar en este tribunal de Nueva York, yo sí creo que va a ser definitivo para una sentencia fuerte en contra de Genaro García Luna, y me atrevo a hablar también, a decir que también lo que sabe la Barbie va a salpicar a este personaje que se apellida Calderón Hinojosa, sin duda alguna, Julio. Bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, ya estamos en... Debemos ¿sí? hacer que conste en actas, Julio, que por primera vez en mucho tiempo Alberto Nájar no dice ese sujeto. Ese sujeto, sí, esta vez no dijo ese sujeto. Es que estamos en tiempos de progreso y de reconciliación, ya dijo el señor Monreal. Ándale, sí. Mira cómo, mira Arturo, cómo sí cae en la reconciliación. Juan Becerra Costa, reconciliado con... ¿Con qué? ¿Con qué está reconciliado Juan Becerra Acosta? ¿Qué te parecen las grabaciones de Laida y el martes del Jaguar y Claudio X conciliando los intereses de los dirigentes de partidos para actuar políticamente? ¿Qué te parecen esas conciliaciones y reconciliaciones, Juan? Me parece que no es tema, Julio, pues es algo que ya sabíamos, o sea, pues wow. Sí. Confirmación de lo sabido. Pacta con Alito, con Marco Cortés, que se reúne en 2020, que van a crear una alianza opositora. Sí, wow, ya todo el mundo lo sabemos. Aquí pues, lo único es que se confirma una vez más que Claudio X González no es nada más un filántropo o un empresario, o dice serlo, sino que es un actor político activo. Y ya, mejor, ¿qué te parece si vamos con lo de la Barbie? Porque el caso no es tan menor. Mira, hay que entender una cosa. El presidente dijo... tiene Estados Unidos que decir dónde está. Pues sí estaría bien saber dónde está la Barbie, pero eso es asunto de las autoridades norteamericanas. A ver, desde hace un par de días se dio esta noticia, ¿no? Que estaría, o que ya no estaría más bien en custodia de la Agencia Federal de Prisiones. Luego salieron a decir, pues ya lo dejaron libre. No, está en custodia de otra agencia, de otra autoridad. Incluso cuando una persona es liberada, en el registro del estatus dice justo eso, dice liberada. En este caso decía no está bajo custodia de la agencia.
Y sí, todo pinta que será testigo en el caso de García Luna, como todo lo que mencionas, Alberto, y de Cárdenas Palomino. Pero a ver, ¿qué tanto aporta y qué tanto de lo que aporta es verdad? Porque tendría que sustentar con evidencia sus testimonios y le puede llegar hasta aquel sujeto, a Felipe Calderón, ¿no? Pero pues, la Barbie ya había colaborado, al parecer, con agencias estadounidenses, entre ellas la DEA. En fin, ¿qué tanta credibilidad puede tener además un sujeto que no quiere morir en prisión en Estados Unidos, que puede mentir con tal de ganarse una oportunidad, un criterio ahí que le pueda reducir la pena o que lo lleven a otra prisión en mejores condiciones en las que se encuentra? Tiene que sustentar el testimonial, tiene que sustentar lo que diga, con pruebas. O sea, además es el lugar común que un delincuente accede a hablar sobre un proceso con tal de encontrar ahí algún posible beneficio y mentir en vías de esto, ¿no? Ahora, sí, que se sepa la Barbie, dónde está la Barbie, dónde lo tiene, pues es algo que Estados Unidos, si quiere, va a decir, y si no, no, y por algo lo tienen en custodia. Y la soberanía estadounidense permite decir dónde tiene un prisionero o no decirlo en caso de que lo estén protegiendo de una posible agresión justo por declarar. Entonces, lo interesante no es dónde está la Barbie, sino realmente si tiene algo que aportar, si quiere hacerlo y si puede probarlo. Lo demás, pues una vez aclarado que no está libre, anecdótico, Julio. Bien, Juan, pues... En este caso, si me permites, Julio, sí, que claro. pueda probarlo no es lo último que le importa al gobierno de Estados Unidos. Lo que quieren es que hable, lo que sea. Pero a diferencia nuestra, en Estados Unidos lo juzgan personas, no autoridades, y sí necesitan tener las pruebas de lo que esté diciendo para que haya un fallo. Imagínate que nada más de puro verbo, sí, yo vi, a mí me dijeron y me contaron, y si no puede dar por lo menos una línea que lleve a deducir que esto es verdad, pues se caería el caso. Pues bueno, así estaremos atentos. Pues no lo van a creer ustedes, pero ya transitamos este desierto informativo de análisis político porque todo el mundo está volcado en el fútbol, donde Mauricio Castillo Álvarez dice aquí en Twitter, estamos a punto de valer 3 hectáreas de verdura. No le entendía esa fraseología agronómica, pero bueno, eso es lo que nos dicen y me comenta Alfredo Hernández Luna, nuestro compañero de Tripulación Astillero, dice, gol de Arabia, se acabó, México fuera del Mundial, no sé si así está todo, pero ya terminó el otro, el de Argentina, 2-0, en fin, pues veremos ahorita cuáles son las calificaciones y ya veremos si hay estallido popular en los monumentos históricos de la Ciudad de México o si hay silencio y decimos, jugaron como siempre y perdieron, jugaron como nunca y perdieron como siempre. En fin, pues Arturo Cano, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes, a reserva de si deseas agregar alguna cosa. Gracias a ti, Julio. Yo creo que si hubiera buenas noticias futboleras ya hubiésemos escuchado cada uno el ruido en nuestros respectivos lugares. Y nada más una línea sobre los martes del Jaguar. Son como esas series de Netflix cuya primera temporada fue más o menos buena y eso alentó a los productores a seguirle, pero ya a partir de la segunda temporada no tuvieron nada para ofrecer a la audiencia. Híjole. Bueno, Arturo. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. 2 cositas en el chat. Preguntan si estoy enfermo. No, es la luz. Está aquí muy, muy oscuro. A lo mejor es por eso. Pero que además has adelgazado mucho, dice por aquí y Iris Patricia Parra Rivera, que si estás bien de salud, que si te sientes bien. Pues sí, la verdad que sí, a menos de que algo sea como que... Pero no, todo tranquilo, hasta ahora tranquilo, sin mayor problema. Es que eso de levantarse a las 4 de la mañana, ya ni los vejeros, man. Ya hasta ahora ya estoy... Pero bueno, mira, si me lo permite rapidísimo, en Twitter apareció una nota, creo que es de TV Azteca, donde muestran, ahora sí voy a decirlo, mi querido Arturo, a este sujeto, Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala en una fiesta en Arabia Saudita, y yo cuando vi este tweet no dejé de pensar en esos personajes que son muy comunes en todas las pachangas, que siempre traen en la bolsa, siempre traen el salero, la servilleta y el destapador para estar listos para destapar las caguamas. Yo creo que así andaríamos a Felipe Calderón, que mira qué karma, donde quiera encuentra fiesta el señor. El sujeto.
Muy bien, Alberto. Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes, lo que quieras agregar. Pues nada más lo de siempre, ¿no? La selección nacional hace brevemente lo que ha hecho largamente durante toda su vida, emociona y todos caemos redonditos una vez más y vemos una luz, por más que en el fondo sepamos que esto no va a suceder. Y mira, mete los goles y toma la Cruz Azulea al final, ¿no? Bueno, ojalá y el fútbol mexicano se centrara más en el deporte y menos en los intereses económicos que lo rodean. De eso ya hablaremos en otra ocasión. Bueno, pues Arturo, gracias, Alberto, gracias, Juan, gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias.